Mi nombre es Mateo Alarcón, y aunque hoy puedo contarte esta historia con un poco de calma, hubo una época en la que cada noche se sentía como una sentencia, y cada amanecer parecía un recordatorio de que estábamos completamente solos en un mundo demasiado grande. Cuando digo estábamos, hablo de mí y de mi hermana menor, Lucía, una niña de ojos inmensos que siempre trataba de parecer más fuerte de lo que realmente era, simplemente porque nos quedamos sin nadie que pudiera sostenernos. Antes de que todo comience, déjame decirte algo que siempre pido al inicio de cada relato, porque así lo exige la tradición de quienes buscan historias con alma. Si estás viendo este video desde algún país de habla hispana, cuéntame desde cuál, porque esta historia nació para quienes aún creen que un solo gesto puede cambiar un destino. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar es tan intenso que no deberías perdértelo. Aquella noche que marcó el inicio de todo, comenzó después de que la vida nos arrebatara lo poco que teníamos. Nuestra madre había muerto hace menos de 24 horas. Una muerte tan inesperada que ni siquiera la miseria en la que vivíamos nos preparó para soportar su velocidad. Éramos dos sombras temblorosas caminando sin rumbo por calles frías que parecían hacerse más largas a medida que avanzábamos, como si la ciudad misma quisiera expulsarnos de sus límites. No teníamos parientes, no teníamos dinero, no teníamos siquiera un rincón donde apoyarnos. Lo único que llevábamos eran dos mochilas viejas y la sensación insoportable de que la infancia de ambos había terminado de un golpe. Lucía trató de mantenerse firme toda la tarde, pero cuando las luces de los locales comenzaron a apagarse y los autos dejaron de pasar, sus ojos se llenaron de lágrimas que no supo contener. Yo la abracé como pude, intentando transmitirle una valentía que no tenía, porque yo mismo estaba roto y perdido. Caminamos durante horas, arrastrando los pies por aceras frías, buscando algún banco, algún portal, algún lugar donde pudiéramos al menos sentarnos sin que nos echaran. Y finalmente lo encontramos. Un trozo de acera bajo un toldo roto frente a una tienda cerrada, donde el viento golpeaba menos, y podíamos fingir que estábamos protegidos. Nos acurrucamos allí. Lucía apoyó la cabeza en mi hombro. Yo la cubrí con mi chaqueta, y traté de mantenerme despierto, porque la calle no es un lugar para dormir profundamente, sobre todo cuando dos adolescentes están solos y vulnerables. Pero el cansancio ganó. La noche avanzó lenta, cortada por ruidos lejanos, por murmullos que el viento traía desde algún lugar, por la respiración agitada de Lucía que aún soñaba con mamá. Y así pasamos las horas, entre la desesperación y un sueño fragmentado que no descansaba a nadie. No sé en qué momento la temperatura bajó tanto que mis manos comenzaron a doler. Tampoco supe exactamente en qué instante una sombra se detuvo frente a nosotros. Lo único que recuerdo con claridad es que abrí los ojos sobresaltado por un susurro, un sonido tan suave que apenas podía distinguirse del viento. Pensé que era mi mente agotada jugando conmigo, hasta que la escuché de nuevo, esta vez más cerca, más nítida, casi sobre nuestras cabezas. Ya no están solos. Me incorporé de inmediato, empujado por una mezcla de miedo y confusión. Frente a nosotros, iluminada por la débil luz amarilla de un poste callejero, estaba una anciana. Era pequeña, delgada, y llevaba un abrigo demasiado grande para su cuerpo, como si lo hubiera heredado de alguien mucho más robusto. Su rostro, arrugado y cansado, no tenía la dureza típica de quien vive en la calle. Más bien parecía el rostro de alguien que ha visto demasiado, que ha sufrido demasiado, pero que aún conserva una chispa de humanidad que se niega a apagarse. Lucía despertó sobresaltada al escuchar mi movimiento y se escondió detrás de mí. La anciana no dio un solo paso hacia nosotros. Solo inclinó un poco la cabeza, como si estuviera evaluando no nuestras apariencias, sino aquello que llevábamos dentro. Y luego repitió, con una voz tan quebrada y dulce al mismo tiempo que me heló la sangre: «Ya no están solos, hijos». Aquellas palabras, pronunciadas con un tono casi maternal, eran tan imposibles de creer que pensé que la mujer estaba confundida o delirando. Nadie se acercaba a dos niños sin hogar a altas horas de la noche para ofrecerles algo que no fuera recelo o rechazo. Sin embargo, sus ojos tenían una certeza tan profunda que me obligó a preguntarle quién era y qué quería. La anciana se acercó un paso, apenas uno, y en ese movimiento algo cambió en el ambiente. No era peligro, no era amenaza, era una sensación extraña,
como si el aire se hubiera vuelto más espeso y el silencio más atento. La mujer levantó una mano temblorosa y señaló la calle desierta detrás de ella. «Vengan conmigo», dijo. «No tienen que pasar otra noche así». Y aunque cada parte de mí exigía desconfiar, hubo algo en su mirada, algo en su forma de pronunciar nuestras desgracias sin siquiera conocerlas, que me obligó a escucharla. Recuerdo que Lucía me agarró la mano con fuerza. Recuerdo que mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho. Y recuerdo, sobre todo, que la decisión que tomé ese instante cambiaría nuestras vidas para siempre, porque la anciana no era quien creíamos que era, y su llegada no había sido una casualidad. Ella nos había estado observando desde mucho antes, y nosotros aún no entendíamos que nada de lo que estaba ocurriendo era normal. Cuando aquella anciana nos pidió que la siguiéramos, yo sentí al mismo tiempo miedo, desconfianza y una extraña sensación de alivio que no quería reconocer. La calle estaba completamente vacía, iluminada apenas por algunos postes que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Lucía me apretaba la mano con tanta fuerza que sus dedos temblorosos parecían aferrarse a mí como a su última certeza. Y en cierto modo, lo era. Yo era lo único que tenía, y ella era lo único que me quedaba. La anciana dio unos pasos lentos, avanzando con la seguridad de alguien que conoce cada grieta de la acera. No nos miraba, no nos apuraba, simplemente caminaba como esperando que nosotros tomáramos la decisión por nuestra cuenta. Su voz, sin embargo, había dejado una huella en mí. Esa frase, «ya no están solos», no era algo que se dijera a la ligera, no era algo que se dijera sin un propósito. Lucía susurró mi nombre con un miedo tan profundo que me atravesó el pecho. No sabía si seguir a una desconocida era una locura, pero sabía algo más. Quedarnos allí tampoco era una opción. Si el frío no nos mataba, la noche lo haría de otro modo. Así que respiré hondo. Intenté darle a Lucía una seguridad que no sentía, y di el primer paso detrás de aquella mujer. Mi hermana me imitó sin dudar. La anciana no habló durante varios minutos. Solo caminaba por callejones estrechos, rodeados de edificios viejos que parecían abandonados. Era extraño. Parecía guiarnos por rutas que nadie usaba, como si no quisiera que otras personas nos vieran, o quizá como si quisiera evitar que nosotros viéramos algo más. La ciudad tenía sonidos que usualmente acompañaban la madrugada, pero en esas calles solo había silencio. Ni autos, ni voces, ni pasos, solo los nuestros. Después de un rato, llegamos a un barrio que yo nunca había visitado, aunque conocía la ciudad mejor que muchos adultos. Era un lugar con casas viejas, algunas con ventanas rotas y otras con puertas clavadas desde hace años. Una zona que claramente la gente evitaba. Sin embargo, la anciana caminó con la tranquilidad de quien se mueve entre recuerdos. Finalmente se detuvo frente a una casa pequeña, de paredes gastadas y un porche estrecho. La luz del interior estaba apagada, pero había algo en esa casa que no se sentía abandonado. Algo en la forma en la que la anciana posó la mano en la puerta, como si tocara la piel de un ser querido. «Entren», dijo con un tono suave que no aceptaba discusión. Lucía me miró, esperando que yo decidiera, y yo asentí con un gesto lento. La anciana abrió la puerta, y lo primero que sentimos al entrar fue el aroma cálido de sopa recién hecha, un olor que no habíamos sentido en mucho tiempo. El interior era humilde, pero sorprendentemente limpio. Había una mesa de madera, una estufa encendida y una lámpara pequeña que arrojaba un brillo tenue. Era la primera vez en días que veía un lugar que no me hacía sentir amenazado. La anciana nos indicó que nos sentáramos, y sin preguntar nada más, sirvió 2 platos humeantes. Lucía estaba tan hambrienta que sus ojos brillaron. Yo, en cambio, me quedé observándola con cautela. No entendía por qué una extraña nos trataba así. Nadie hace algo así sin un motivo. Nadie abre su casa en medio de la madrugada a 2 desconocidos sin esperar algo a cambio. Ella, sin embargo, parecía adivinar mis pensamientos. «Coman tranquilos, hijos», dijo, mientras se acomodaba en una silla frente a nosotros. «No voy a hacerles daño. Si quisiera hacerlo, no los habría despertado con un susurro». Esa respuesta, tan directa, me descolocó. Lucía ya estaba comiendo, casi sin respirar de la ansiedad. Yo tomé la cuchara con lentitud, sin apartar mis ojos de la mujer. Su mirada tenía una profundidad extraña,
como si conociera más de nosotros que lo que debía. Sus manos temblaban un poco, pero no por debilidad, sino por una emoción contenida que no lograba descifrar. Después de un largo silencio en el que solo se oía el sonido de la sopa y las cucharas, la anciana habló de nuevo. «Mi nombre es Alma», dijo, «y aunque no lo parezca, he estado esperando este momento desde hace mucho tiempo. Esperando este momento, me generó un escalofrío. No sabía si era una frase simbólica, espiritual o algo más, pero la forma en la que lo dijo, la manera en la que enfatizó cada palabra, hacía que su significado pareciera enorme, casi profético. «¿Por qué?», pregunté finalmente, incapaz de soportar el silencio. «No nos conoce, no sabe quiénes somos». Alma clavó sus ojos en los míos, y vi algo que no había notado antes. Reconocimiento. No el tipo de reconocimiento que uno siente al ver a un viejo amigo, sino algo más profundo, casi doloroso, como si ella hubiera estado guardando un secreto demasiado tiempo. «No necesitan saber todo esta noche», respondió. «Ya han sufrido demasiado. Pero escúchenme bien, porque esto es importante. No están aquí por casualidad. No fue casualidad que yo pasara por esa calle. No fue casualidad que su madre...» Se detuvo de golpe. Mi sangre se congeló. Lucía levantó la cabeza lentamente. Ella sabía algo de mamá. Alma respiró hondo, como si luchara contra su propio corazón. «Su madre no estaba sola cuando murió», murmuró con una voz quebrada. «Y tampoco ustedes están solos ahora». Mis manos comenzaron a temblar. Lucía dejó caer la cuchara. La anciana se levantó lentamente, abrió un cajón viejo al lado de la estufa y sacó un sobre amarillento, doblado varias veces, marcado por el tiempo. Lo colocó frente a mí. Esto lo dejó ella. Yo sentí que el mundo entero se me detenía. Mi mente gritaba que todo era imposible, que mamá estaba sola cuando murió, que nadie la conocía, que nadie sabía de nosotros. Pero Alma dejó el sobre allí y retrocedió, como si respetara un límite invisible. «Ábranlo cuando tengan fuerzas», dijo con un tono tan cuidadoso que parecía acariciarnos las heridas con palabras. «No antes, no ahora». El silencio que siguió fue tan pesado que creí que la casa misma lo sostenía con las paredes. Alma apagó la lámpara, dejándonos solo con la luz del fuego. Preparó 2 colchones improvisados con mantas gruesas en el suelo y nos indicó que descansáramos. Lucía se acostó de inmediato, agotada. Yo, en cambio, no pude cerrar los ojos. Tenía frente a mí ese sobre que parecía arder, aunque la habitación estuviera fría. Antes de que la anciana se retirara a su habitación, me miró una última vez. «Mañana entenderás por qué los encontré, Mateo». Y con esas palabras, desapareció tras una puerta. Yo me quedé sentado, abrazado a mis rodillas, escuchando la respiración tranquila de Lucía y el crujido del fuego. Afuera, la noche seguía silenciosa, como si también esperara algo, como si supiera que nuestra vida estaba a punto de cambiar de una manera que todavía no podía comprender. Y allí, en esa casa desconocida, con un sobre que llevaba el nombre de mi madre, entendí que lo que habíamos vivido hasta entonces no era el final, sino el comienzo de algo que ella había intentado proteger hasta su último día. La madrugada en la casa de Alma fue la más larga de mi vida. Aunque mis ojos estaban cansados y el cuerpo me pesaba como si llevara días sin dormir, el sueño no llegó ni por un instante. El sonido del fuego consumiéndose poco a poco me mantenía consciente de que no estaba en mi hogar, de que no era un refugio conocido, y sobre todo, de que había un sobre frente a mí, que parecía pulsar como si tuviera vida propia. Lucía dormía profundamente, agotada por el llanto y por la tensión que habíamos cargado durante la noche en la calle, pero yo seguía despierto, con la mirada clavada en aquel papel que mi madre había dejado antes de morir. La casa de Alma tenía un silencio extraño, un silencio que no se sentía vacío sino vigilante. El tipo de silencio que uno siente cuando sabe que hay algo más allí, algo que respira en la penumbra. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba algún crujido, alguna respiración, algún eco suave detrás de las paredes, pero cada vez que miraba alrededor, no había nada. Solo sombras estáticas y la luz intermitente del fuego. El amanecer llegó lentamente, tiñendo las paredes de un color anaranjado oscuro. La anciana apareció en la cocina antes de que el sol siquiera se asomara, como si no hubiera dormido en toda la noche.
Caminaba despacio pero con una precisión que me inquietaba, como si cada movimiento tuviera un propósito que yo aún no entendía. Preparó café y pan sin decir palabra, y mientras lo hacía, me observaba de reojo, como si tratara de calcular en qué momento yo sería capaz de abrir el sobre. No lo hice. No todavía. Cuando Lucía despertó, Alma sonrió de una forma tan maternal que a mi hermana le bastó un instante para sentirse segura. Era como si la anciana cargara con la habilidad de transmitir calma solo con un gesto. Yo, en cambio, no conseguía relajarme ni un segundo. Había algo en ella que no terminaba de coincidir con la imagen de una mujer indefensa y bondadosa. Algo en su mirada que ocultaba un peso invisible. Después del desayuno, Alma nos pidió que saliéramos al pequeño patio detrás de la casa. El sol recién empezaba a elevarse, y las sombras aún eran largas, casi irreales. El patio tenía un pequeño huerto, algunas flores que parecían muy cuidadas, y un cobertizo antiguo. Lucía corrió hacia las plantas con entusiasmo infantil, tocando cada hoja como si fuera la primera vez que veía algo vivo y verde después de días de oscuridad. Yo me quedé cerca de la puerta, vigilando cada rincón con desconfianza. Alma salió después de nosotros, apoyándose en un bastón que no había usado la noche anterior. Se acercó al huerto con una delicadeza extraña, casi ritual. Observó a Lucía, y luego me miró a mí. «Hay cosas que necesitan tiempo para comprenderse», dijo. «Cosas que no deben revelarse antes de que los corazones estén listos». Yo respondí con un silencio tenso. Ella continuó. «Tu madre y yo nos conocimos hace muchos años, Mateo, mucho antes de que ustedes nacieran. Y aunque no quieras creerlo, ella confiaba en mí. Sus palabras me atravesaron. Mi madre nunca había mencionado a esa anciana. Nunca habló de nadie en quien confiara. Su vida había sido una lucha constante, y jamás permitió que extraños entraran en nuestro pequeño mundo. Por eso, escuchar que Alma afirmaba conocerla me generó una mezcla de rabia y miedo. «¿Por qué nunca nos habló de usted?», pregunté con frialdad. Alma respiró profundamente, como quien está a punto de abrir una herida. «Porque tenía miedo», respondió con un hilo de voz. «No de mí, sino de lo que la seguía». Sentí cómo mi estómago se cerraba de golpe. Lucía dejó de jugar y se acercó a mí, aferrándose a mi brazo. «¿Seguirla?», pregunté tratando de no mostrar mi inquietud. «¿Quién? ¿O qué?». La anciana desvió la mirada hacia el cobertizo que estaba al fondo del patio. Durante unos segundos, su rostro adoptó una expresión entre nostalgia y terror, como si aquel lugar guardara un recuerdo demasiado pesado. «Hay cosas que ustedes no entenderían aún», murmuró. No me gustó esa respuesta. No me gustó la manera en la que evitaba explicarse. No me gustó que hablara de mi madre como si la hubiera conocido mejor que yo. Y sobre todo, no me gustó que mencionara que algo la había estado siguiendo. Pero antes de que pudiera insistir, un sonido seco vino desde el otro lado de la casa. Algo así como un golpe fuerte, una madera crujiendo bajo peso. Alma se quedó completamente inmóvil, como si ese ruido hubiera tocado una fibra interna imposible de ocultar. Lucía se encogió de miedo y me tomó la mano. Yo miré hacia la puerta, esperando ver a alguien o algo. Pero no hubo nada más. Solo silencio. La anciana fue la primera en hablar. «No se preocupen», dijo con una calma que sonaba falsa. «Es una casa vieja. Hace esos ruidos». Yo sabía que mentía. Había sentido lo mismo que ella. Ese sonido no era de una pared vieja ni de un objeto cayendo. Era el tipo de ruido que hace algo cuando se mueve donde no debería haber nada. Alma nos hizo volver a la cocina. Mientras Lucía dibujaba en un cuaderno viejo que la anciana le dio, yo me senté frente al sobre. No lo tocaba, pero su presencia se sentía más pesada con cada minuto. Alma se sentó a mi lado, y lo miró también, como si ambos estuviéramos esperando algo inevitable. «Cuando estés listo», dijo, pero sin exigirme nada. Yo tragué saliva y me atreví finalmente a tomar el sobre en mis manos. Estaba más rígido de lo que esperaba, como si el tiempo hubiera endurecido el papel. El nombre de mi madre estaba escrito con una caligrafía que reconocí de inmediato. Ese simple detalle bastó para que mis ojos se humedecieran. Mamá no solía escribir cartas. Solo escribía cosas urgentes o necesarias. Si había dejado un sobre, debía contener algo que ella no pudo decirnos en vida. Respiré profundo, y lo abrí. Dentro había dos cosas, una fotografía y una carta doblada en 3 partes. La fotografía era antigua, casi desgastada.
Mostraba a mi madre cuando era joven, de pie frente a un paisaje montañoso. Pero no estaba sola. A su lado estaba la misma mujer que ahora se sentaba frente a mí, Alma. Pero lo que más me inquietó no fueron ellas dos. Fue lo que aparecía detrás. En lo profundo de la fotografía, entre los árboles, había una figura oscura, casi imperceptible, como una sombra sin forma humana. Pero se veía, y era imposible ignorarla. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esa figura parecía estar observándolas. Levanté la mirada hacia Alma. Ella estaba pálida, como si reviviera algo que había tratado de enterrar durante años. «No debiste ver eso tan pronto», murmuró. Pero ya era tarde. Mi mundo acababa de romperse de nuevo, porque ahora entendía que mi madre había huido de algo, y que aquello que la había seguido no estaba lejos. Me llamo Mateo, y mientras avanzaba por aquel pasillo estrecho que la anciana había señalado con su mano temblorosa, tuve una sensación difícil de describir, como si cada paso nos arrastrara no hacia una habitación común dentro de una casa humilde de montaña, sino hacia un fragmento de tiempo enterrado bajo capas de recuerdos ajenos. A mi lado, Lucía caminaba en silencio, apretando la manta vieja con la que la anciana nos había cubierto apenas unas horas antes, cuando nos encontró durmiendo en la calle durante la noche que sentimos más larga y más fría de nuestra vida. Quiero que quienes escuchan esta historia desde cualquier país de habla hispana nos digan desde dónde nos ven, porque esta parte del relato está hecha para quienes disfrutan de las historias donde la realidad se quiebra ligeramente, para dejar entrar aquello que algunos llaman destino y otros memoria. Y antes de seguir, les pido que se suscriban al canal, ya que lo que va a ocurrir ahora cambiará por completo la forma en que entienden lo que le pasó a nuestra madre y la razón por la que aquella anciana nos repitió que ya no estábamos solos. El pasillo nos conducía hacia una puerta baja hecha de madera antigua, de esa madera que parece cargada de un olor que mezcla los inviernos pasados, la humedad de la montaña y el silencio de generaciones que ya no existen. La luz que escapaba desde la rendija inferior era tan tenue que parecía más un respiro que un resplandor, pero aún así iluminaba lo suficiente para que yo notara que Lucía temblaba, no de frío, sino de algo más profundo, algo parecido a la sensación de estar a punto de descubrir lo que uno siempre quiso saber y al mismo tiempo lo que siempre temió conocer. La anciana no nos había seguido. Se había quedado atrás, sentada frente a la chimenea, murmurando algo en voz baja, como si hablara con sus propios recuerdos. Eso hacía que el silencio del pasillo fuera aún más pesado, más presente, más cercano a la piel. Yo respiré hondo, tratando de guardar cada detalle en mi mente, porque intuía que lo que veríamos detrás de aquella puerta no sería fácil de olvidar. Cuando puse mi mano sobre la madera, sentí que estaba tibia, como si dentro hubiera una fuente de calor viva. Lucía me miró con los ojos muy abiertos y me dijo en un susurro que sonó más como un pensamiento que como una palabra pronunciada: «Mateo, ¿y si mamá estuvo aquí de verdad?». Yo no quise responder, no porque no supiera qué decir, sino porque temía que cualquier respuesta pudiera quebrar la tenue calma que mantenía a mi hermana firme a mi lado. Empujé la puerta lentamente, y la luz se expandió hacia nosotros, como si hubiera estado esperando ese momento durante demasiado tiempo. La habitación era mucho más pequeña de lo que imaginé, casi como un cuarto de almacenamiento, pero lo que había en su interior nos dejó inmóviles. En el centro había una mesa de madera gruesa y oscura, y sobre ella descansaba una caja rectangular, envuelta en una tela roja que tenía bordados antiguos, bordados que recordaban símbolos que yo había visto solo una vez en la vida. En el cuaderno que nuestra madre guardaba bajo su cama, ese cuaderno que nunca nos permitió tocar y que desapareció la misma mañana en que ella murió. Lucía avanzó un paso, pero yo la sostuve de la muñeca. «Espera», le dije, «no sabemos qué es». Ella respiró hondo, y con la voz más firme de la que yo creí posible, respondió: «Es de mamá. Lo siento. Lo sé». Me solté poco a poco y la dejé acercarse a la mesa. La luz que iluminaba la caja no provenía de ninguna lámpara ni de ninguna vela. Venía desde arriba, filtrándose por una grieta del techo que no debería dejar entrar luz, porque afuera todavía era noche, una noche cerrada, profunda y silenciosa. Sentí un escalofrío recorrerme desde la espalda hasta el pecho.
Lucía deslizó los dedos por la tela roja. «Está caliente», dijo, sorprendida, como si alguien la hubiera dejado aquí hace pocos minutos. No sabía cómo explicarlo, pero la temperatura de aquella tela parecía imposible. Llevábamos demasiadas horas en la casa, y no había escuchado a nadie entrar en ese cuarto, ni moverse cerca, ni manipular nada en toda la vivienda. Sin embargo, la caja parecía recién colocada. Cuando Lucía levantó la tela, la caja quedó expuesta ante nosotros. Era de madera negra, pulida de un modo que no resultaba moderno ni rústico, sino casi ceremonial, como si hubiera sido tallada por alguien que sabía que su contenido no debía caer en manos equivocadas. En la tapa había un solo símbolo, un círculo abierto en un extremo, atravesado por una línea fina. Yo había visto ese símbolo antes, aunque no entendía qué significaba. Estaba en el colgante que mamá llevaba siempre en el cuello y que desapareció el día en que murió. Lucía colocó ambas manos sobre la tapa, pero no la abrió. Tenía los ojos llenos de lágrimas que no caían, como si su cuerpo entero estuviera detenido en una línea de tiempo demasiado estrecha para permitirle llorar. «Mateo», susurró ella, «si esto es lo que creo, entonces mamá sabía que algo iba a pasar». Yo asentí. No necesitaba que ella explicara a qué se refería. La muerte de nuestra madre nunca tuvo sentido. No enfermó, no sufrió ningún accidente visible, y sin embargo cayó al suelo aquella mañana como si su corazón se hubiera apagado sin razón alguna. En ese momento, la anciana apareció en la entrada del cuarto. No caminó hacia nosotros, pero su presencia llenó el espacio de una forma inquietante. Su madre sabía que su tiempo se acababa. Dijo con voz tranquila. Por eso dejó esa caja, no para que la lloraran, sino para que comprendieran lo que ella protegió toda su vida. Lucía se volvió hacia ella con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Proteger qué? ¿De quién? La anciana no respondió. Solo levantó un dedo y señaló la caja. Ábranla, y entenderán por qué la calle los llevó hasta mi puerta, por qué la noche no los dejó morir de frío, y por qué su madre nunca estuvo tan lejos como creen. Yo tragué saliva. Sabía que no había forma de volver atrás. Sabía que lo que estaba dentro de esa caja cambiaría la historia de nuestra familia. Sabía que Lucía lo presentía también. Ella respiró hondo, apoyó sus dedos en el borde y con un movimiento lento levantó la tapa. Pero el contenido no era lo que imaginábamos. No eran cartas, no eran fotografías, no era dinero, no era ningún objeto común que una madre dejaría a sus hijos. Era algo que brilló con una luz suave, casi humana, algo que parecía vivo, y en ese instante comprendimos que nuestra madre había guardado un secreto más profundo que su propia muerte. Cuando aquella noche cayó sobre la montaña, Lucía ya no podía dejar de pensar en la sombra que había visto entre los árboles. No era imaginación, no era el viento. Alguien rondaba la casa, y ese alguien sabía demasiado. Pasó horas sentada frente a la chimenea, sintiendo cómo el fuego iluminaba las paredes antiguas y llenas de polvo. Su mente volvía una y otra vez a las palabras del visitante que había llegado días antes, aquel hombre que parecía saber más de lo que contaba, aunque hoy no había vuelto, y eso, de algún modo, la inquietaba aún más. A medianoche, la puerta hizo un crujido leve. Lucía se levantó, tomó la linterna y avanzó lentamente. El silencio era tan profundo que cada paso parecía un golpe contra el suelo. «Sé que estás ahí», susurró. La luz de la linterna tembló, y entonces lo vio. Una figura delgada, cubierta con una capa oscura. Estaba de pie justo al borde del porche, como si no se atreviera a entrar, pero tampoco quisiera marcharse. No era el hombre que había conocido días atrás. Era otra persona. «No deberías estar sola aquí», dijo la figura con voz grave. «Esta casa guarda secretos que no fueron destinados para ti». Lucía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Por un instante pensó retroceder, pero no lo hizo. «Entonces dímelos tú», respondió, «porque ya estoy cansada de que todos crean que deben protegerme de algo que ni siquiera comprendo». La figura dio un paso adelante. Bajo la capucha se asomó el rostro de un hombre mayor, con la mirada llena de una mezcla extraña de miedo y culpa. «Tú», murmuró él, «tú te pareces demasiado a ella». Lucía no entendió. «¿A quién?». El hombre tragó saliva, como si revelar la respuesta pudiera destruirlo. «A la mujer que vivió aquí antes que tú».
a la única persona que descubrió la verdad, y pagó un precio muy alto por ello. El viento sopló entre los árboles, apagando parte de la llama de la lámpara de aceite que colgaba afuera. La casa entera pareció estremecerse, y Lucía supo, por primera vez, que el secreto no era sobre la casa, ni sobre los visitantes, era sobre ella. Antes de continuar, aquí va el hook que pide tu proyecto. Si estás escuchando esta historia, quédate hasta el final de esta parte, porque lo que estás por descubrir cambiará todo lo que creías sobre Lucía. El hombre mayor respiró hondo, como si cada palabra que estaba por pronunciar le pesara en el pecho. Lucía sostuvo la linterna con firmeza, aunque sus manos temblaban. «Empiece desde el principio», ordenó ella. «Ya no voy a permitir que sigan hablándome en mitades». El hombre levantó la vista hacia las ventanas de la casa, como si esperara que algo los estuviera observando desde adentro. «Tu madre», dijo finalmente, «vivió aquí antes que tú, y no estaba sola». El corazón de Lucía dio un vuelco. «¿Mi madre? Eso es imposible. Ella nunca mencionó este lugar». El hombre negó con la cabeza. «Porque tenía miedo. Porque sabía que si tú lo descubrías, podrías terminar como ella». Lucía se acercó un paso, desafiando el frío que se había apoderado del aire. «¿Qué le pasó?» El hombre vaciló, pero continuó. «Ella también recibió esta casa como herencia. Al principio creyó que era una oportunidad, un refugio, pero pronto descubrió que aquí ocurrían cosas que no debían ocurrir, cosas que nadie se atrevía a nombrar». Lucía sintió un latido inquieto en su pecho. «¿Qué clase de cosas?» «Visitantes», respondió él. «Personas que aparecían sin aviso, como aquel hombre que vino a verte hace unos días». Aquí hizo una pausa breve, cuidando no decir su nombre. Pero no todos los visitantes eran humanos. Lucía retrocedió medio paso sin querer. «Explíquese», dijo con voz tensa. El hombre miró el bosque oscuro detrás de él. «Tu madre descubrió una verdad que tú estás a punto de descubrir también. En esta montaña, entre estas paredes, no todo lo que entra, sale. Y no todo lo que sale, alguna vez estuvo vivo». El silencio se hizo tan profundo que Lucía sintió el zumbido en sus oídos. «¿Mi madre murió por eso?», preguntó apenas en un hilo de voz. El hombre la miró con una mezcla de compasión y terror. No murió, pero tampoco volvió a ser la misma. Lucía sintió que el mundo a su alrededor se inclinaba, como si el suelo hubiese perdido estabilidad. «¿Dónde está?», preguntó con urgencia. «¿Dónde está mi madre ahora?». El hombre cerró los ojos, apretando los labios. «Esa es la parte que nadie quiso contarte, porque para encontrarla, vas a tener que entrar en el lugar donde ella desapareció». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué lugar?». El hombre levantó un dedo y señaló detrás de ella, la puerta del sótano, que hasta esa noche ella jamás había visto abierta. «Antes de comenzar esta parte, déjame preguntarte, tal como requiere tu proyecto, si estás viendo esta historia desde algún país hispanohablante, cuéntame desde cuál, y no olvides suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de escuchar es una de las revelaciones más intensas de todo este relato, lleno de misterio y sombras». La silueta al final del pasillo continuaba inmóvil, rodeada por una oscuridad tan densa que parecía tener peso propio. Lucía no sabía si su cuerpo temblaba por el frío que impregnaba aquel sótano imposible o por la mezcla de miedo y esperanza que se agolpaba en su pecho como una tormenta contenida durante demasiado tiempo. Aquella figura no avanzaba ni retrocedía, simplemente permanecía allí, como si el paso del tiempo no tuviera influencia alguna sobre su presencia. El hombre mayor, que se había quedado en lo alto de las escaleras, no dijo ni una palabra más. Era evidente que lo que ocurría en el fondo de ese pasillo no formaba parte de su capacidad de controlar, advertir, ni proteger. Él podía guiar, pero no podía intervenir, como si hubiera entendido desde hacía muchos años que la verdad que aguardaba en ese lugar solo podía ser enfrentada por Lucía, incluso si esa verdad tenía la forma de algo que no pertenecía del todo a este mundo. Lucía tragó saliva con dificultad. Su voz salió apenas como un susurro. «Mamá, ¿eres tú?». La figura inclinó la cabeza lentamente, un gesto que no tenía la naturalidad de un ser humano corriente, sino una suavidad extraña, casi calculada, como si imitara un movimiento aprendido mucho tiempo atrás.
La linterna que sostenía Lucía iluminó parcialmente la pared cercana, revelando que el pasillo seguía extendiéndose mucho más allá de lo que la estructura de la casa permitiría. Aquello no era un sótano, ni una bodega, ni un cuarto oculto. Era un corredor excavado en la montaña, quizás siglos antes, aunque la idea misma parecía imposible, porque las paredes no tenían marcas de herramientas ni señales de desgaste. Era como si la roca se hubiera abierto por sí sola, plegándose y formando un camino que respiraba de manera imperceptible, expandiéndose y contrayéndose casi al ritmo del latido profundo que continuaba sonando desde lo más remoto. El latido no era humano. Era demasiado lento, demasiado grave, demasiado antiguo. Lucía lo sentía en los huesos, en la piel, en los dedos que sostenían la linterna, como si estuviera hecho de vibraciones que atravesaban la materia y se adherían a la sangre. Ella avanzó 2 pasos más. Cada paso producía un eco leve, un eco que no debería existir, porque el pasillo estaba cubierto por un polvo extraño que amortiguaba cualquier sonido. Aún así, el eco se escuchaba, y no desde donde ella caminaba, sino desde detrás de la figura inmóvil, como si algo repitiera sus movimientos a destiempo, respondiendo a su presencia como una sombra que aprendía a seguirla. Cuando estuvo lo bastante cerca para distinguir los contornos, vio algo que le paralizó el aliento. La figura tenía la forma de una mujer, pero no estaba completa. Sus bordes parecían desdibujarse, como si una niebla ligera la rodeara, fluctuando con cada latido que vibraba a través de la roca. No era un fantasma, pero tampoco era un cuerpo sólido. Estaba suspendida entre 2 existencias, atrapada en un punto donde la vida y la muerte se mezclaban de una manera difícil de comprender. Lucía, susurró una voz que no salió exactamente de la figura, sino de todas partes a la vez. La joven dio un paso atrás sin querer. Aquello no podía ser una ilusión, tampoco un recuerdo. Era algo más directo, más visceral, como si la montaña misma pronunciara su nombre usando un eco que había memorizado las voces de quienes cayeron bajo su peso. Ella respiró hondo, cerró los ojos un segundo y los abrió de nuevo, obligándose a sostener la mirada de esa presencia incompleta. Madre, si eres tú, necesito que me lo digas. Necesito entender qué pasó aquí. Necesito saber por qué regresaste a esta casa. ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué yo? La silueta avanzó un paso. No produjo sonido alguno, y el aire a su alrededor pareció plegarse en un movimiento lento, como si obedeciera otra ley física que no pertenecía a la superficie del mundo. Su rostro seguía envuelto en sombra, pero sus manos eran visibles, y Lucía vio que no estaban heridas ni frías ni endurecidas por el tiempo. Estaban limpias, casi demasiado limpias, como si el lugar donde había estado no permitiera la suciedad ni el deterioro. No me fui, susurró la voz. Fue la casa quien me tomó. Lucía sintió cómo un escalofrío la recorría desde la nuca hasta los tobillos. ¿Qué significa eso? La figura volvió a inclinar la cabeza, esta vez con un movimiento que recordaba al gesto que hacía su madre cuando trataba de explicarle algo difícil durante su infancia, algo que ninguna niña de aquella edad podía comprender del todo, pero que aún así la madre intentaba transmitir con paciencia. Esta casa no fue construida, continuó aquella voz, fue encontrada, y quien la encuentra, queda marcada. Lucía retrocedió un poco más. Algo en el pasillo comenzó a moverse, no en forma de criatura o presencia concreta, sino como si el aire vibrara y se retorciera formando pequeños remolinos invisibles que parecían atraer la atención hacia el fondo oscuro de aquel corredor interminable. «Si la casa te tomó», dijo Lucía con dificultad, «¿por qué te muestra así? ¿Por qué no te deja volver? Porque quiere que vengas tú», respondió la voz, y en ese instante la figura se desvaneció como si nunca hubiera estado allí, dejando tras de sí un silencio tan profundo que resultaba insoportable. Lucía sintió que estaba a punto de correr, pero entonces algo más sucedió. El muro a su derecha comenzó a cambiar. Una imagen apareció allí, no pintada ni grabada, sino proyectada desde dentro de la roca misma. Era la imagen de un niño acurrucado junto a una mujer en una habitación pequeña. Lucía reconoció la ropa de la mujer, reconoció su cabello, reconoció sus manos. Era ella, era su madre, y el niño era él, el chico que había llegado a esa casa con ella, su amigo, su compañero.
el que siempre se mantenía fuerte por los dos. Pero en esa imagen, él lloraba. Lucía sintió un nudo en la garganta tan fuerte que casi no podía respirar. «¿Por qué nos muestra esto?», susurró. Desde el fondo oscuro del pasillo, una voz que no era humana respondió: «Porque él también está marcado, y lo que se despierta en esta montaña viene por los dos». La linterna parpadeó. El latido aumentó. Las paredes parecieron cerrar un poco el espacio. Lucía comprendió que ya no podían huir. No antes de saber la verdad completa. Antes de comenzar esta parte, déjame hacer el pequeño hook que exige tu proyecto. Si estás viendo esta historia desde algún país hispanohablante, cuéntame desde cuál. Y no olvides suscribirte al canal, porque esta parte revela algo que jamás imaginaste sobre la conexión entre ellos y la casa que respira bajo la montaña. El pasillo seguía extendiéndose más allá del límite visible, como si cada paso que Lucía daba creara un nuevo tramo de túnel a partir de la nada, generando un camino que no existía hasta que ella lo iluminaba con la linterna que ya vibraba débilmente entre sus dedos. El latido desde el fondo resonaba con más fuerza, adoptando un ritmo que recordaba al de un corazón inmenso, enterrado profundamente bajo capas de roca viva. Lucía avanzó otro metro, aunque cada fibra de su cuerpo le rogaba detenerse. Las imágenes que la pared había mostrado seguían grabadas en su mente con una claridad casi dolorosa. Ver a su madre así, atrapada en una presencia incompleta, y ver al chico que siempre había estado con ella, siendo observado por aquella casa incluso antes de que ellos fueran conscientes de su existencia, era una revelación demasiado grande para procesarla con calma. Pero el pasillo no permitía pausas. Parecía exigir movimiento, como si retroceder fuera imposible, y detenerse equivaliera a quedar atrapada igual que su madre. Cuando dio un paso más, el aire cambió. La temperatura descendió de golpe, y un viento helado, que no podía provenir del fondo del túnel, recorrió el corredor y golpeó su rostro con una fuerza que la hizo cerrar los ojos por un instante. Al abrirlos de nuevo, una luz tenue apareció en la distancia, moviéndose lentamente, como si flotara a media altura. No era una llama, no era un reflejo, no era electricidad. Era una luz fría, azulada, como si hubiera sido creada por algo que nunca antes había visto el sol. Lucía la observó con el corazón acelerado. La luz parecía acercarse, pero no caminaba ni flotaba. Simplemente aparecía en un punto diferente del pasillo, como si la montaña la proyectara desde distintas direcciones a la vez, jugando con su percepción, obligándola a escoger si sentir miedo o seguir adelante. Ella apretó la linterna con más fuerza y avanzó. Cuando estuvo lo bastante cerca, comprendió que la luz no era una fuente independiente, sino que emanaba de una figura sentada en el suelo, de espaldas. Su respiración se cortó. Le tembló el pulso. Algo dentro de su memoria reconoció esa postura, ese encorvamiento, ese modo de sostener los brazos en torno al cuerpo para protegerse del frío o del miedo. «No puede ser», susurró. La figura se movió apenas, como si hubiera escuchado su voz sin girarse. La luz azulada vibró, y la silueta se volvió ligeramente más sólida. Lucía avanzó con cuidado. El suelo bajo sus pies ya no era roca, ni tierra, ni polvo. Era algo más blando, como si caminara sobre una superficie que respiraba con cada uno de sus pasos. Esto le recordó las palabras del hombre mayor. La casa no fue construida, fue encontrada, y la idea de que el pasillo era parte de un cuerpo vivo dejó de ser una metáfora. La figura alzó la cabeza lentamente, y entonces Lucía escuchó su voz, una voz tan frágil y real que casi rompió el aire. «Lucía, ¿eres tú?». El mundo pareció detenerse. Era él. No era una visión. No era una de las ilusiones que el pasillo parecía crear. Era él de verdad, su amigo, el compañero de la infancia que nunca la había dejado cargar sola el peso de la pérdida, el que rara vez hablaba de su propio dolor, el que siempre encontraba manera de tranquilizarla cuando el mundo exterior se volvía demasiado grande o demasiado cruel. Lucía corrió hacia él, dejando que sus pasos resonaran contra aquella superficie viva que latía bajo la montaña. Cuando llegó a su lado, se arrodilló y colocó una mano sobre su hombro, sintiendo que estaba realmente allí, que no era una proyección. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, casi sin aire. «Te dije que te quedaras arriba. ¿Cómo llegaste tan rápido?».
Él respiró de forma irregular, y aunque su voz era débil, su mirada estaba completamente lúcida, como si hubiera visto algo que la montaña no había logrado distorsionar. «No vine solo», respondió. Lucía frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Él levantó lentamente el brazo y señaló hacia el fondo del pasillo, hacia aquella oscuridad absoluta de donde provenía el latido gigantesco. Sus dedos temblaban. «Ella me llamó», dijo. La escuché pronunciar mi nombre. Lucía sintió un vuelco en el estómago. Las palabras que había escuchado en la visión regresaron a su mente. «Él también está marcado». «¿Quién te llamó?», preguntó, aunque temía la respuesta. Él la miró con una mezcla de sinceridad y miedo. «Tu madre». El aire alrededor de ellos cambió de nuevo, espesándose como si la montaña hubiera escuchado la confesión y hubiera decidido cerrar más el espacio entre sus paredes. El latido se aceleró, resonando con un ritmo más urgente, como si algo debajo quisiera salir, como si algo arriba quisiera entrar. Lucía le tomó la mano y tiró de él. «Tenemos que irnos antes de que este lugar nos atrape también. No podemos quedarnos aquí». Pero él no se levantó. «No puedo irme todavía», susurró. Ella dijo algo más, algo que no entiendo. Lucía sintió un nudo en la garganta. «¿Qué dijo?». Él la miró fijamente, con un miedo que no había mostrado desde que eran niños, con una claridad que la montaña no podía manipular. «Dijo que este lugar no te eligió a ti. Dijo que me eligió a mí». Lucía dejó de respirar un instante. Todo el pasillo pareció inclinarse hacia ellos, como si la montaña esperara su reacción. Y entonces ocurrió. Desde el fondo del túnel, una voz profunda, antigua y cargada de susurros que parecían miles de voces superpuestas, pronunció su nombre. No el de ella, el de él. La linterna tembló. La luz azulada se extinguió. El latido se volvió ensordecedor. La montaña había hablado, y ya no había vuelta atrás. «Antes de comenzar, hago el hook que exige tu proyecto. Si estás viendo esta historia desde algún país hispanohablante, cuéntame desde cuál estás siguiendo esta parte. Y recuerda suscribirte al canal, porque este capítulo es uno de los más intensos y reveladores de toda la narración». El sonido que surgió desde el fondo del pasillo no fue un simple llamado, sino un rugido contenido, formado por miles de voces mezcladas que parecían emerger desde capas profundas de la tierra, como si la montaña hubiera acumulado durante siglos los susurros de cada ser que alguna vez quedó atrapado dentro de ella. La vibración que acompañó aquel llamado recorrió las paredes vivas del corredor, haciendo que pequeñas partículas luminosas se desprendieran de la roca y flotaran en el aire como polvo de luz, que no obedecía ninguna corriente natural. Lucía apretó con desesperación la mano de su compañero, quien seguía arrodillado, inmóvil, con el rostro pálido y la respiración contenida. Era evidente que el llamado lo había alcanzado en un punto más profundo que cualquier sonido humano pudiera tocar. Lo había estremecido por dentro, como si hubiera resonado en un lugar oculto de su memoria, o peor aún, en un rincón de su alma que él desconocía por completo. El latido masivo que emanaba desde la oscuridad aumentó su ritmo, transformándose en un pulso que no solo se oía, sino que se sentía en el pecho, en los brazos, en las piernas, incluso en los huesos. Era como si toda la montaña estuviera despertando lentamente, y ellos fueran testigos de un proceso que ningún ser humano debería presenciar jamás. Lucía tiró de él con todas sus fuerzas. «Levántate. Por favor, levántate. No podemos seguir aquí». Pero él parecía anclado al suelo. La superficie bajo sus rodillas se había vuelto más blanda, casi líquida, como si lo estuviera absorbiendo, incorporándolo a la estructura viva del pasillo, que respiraba al compás de aquel corazón fosilizado y eterno. Lucía sintió el aire cambiar de densidad, espesar la atmósfera hasta el punto de que cada inhalación se volvía un desafío. El túnel parecía inclinarse hacia ellos, comprimiendo el espacio y empujándolos hacia el fondo donde la oscuridad se hacía más absoluta con cada latido. El corredor ya no era un camino, era una boca abierta. Entonces, el pasillo mostró algo nuevo. Las paredes comenzaron a iluminarse con imágenes que se formaban desde la roca misma, como si la montaña decidiera mostrar su memoria. Las figuras eran borrosas al principio, pero luego adquirieron forma. Hombre, mujer, niño, sombra,
mujer otra vez, todas ellas capturadas en escenas que parecían repetirse a lo largo de generaciones. Rostros tensos, ojos vacíos, manos extendidas como pidiendo ayuda, puertas abiertas, gritos silenciosos, caminatas nocturnas, desapariciones, retornos incompletos. La montaña había tomado a muchos antes de ellos. Lucía observó las imágenes, sintiendo cómo cada una la empujaba hacia un borde invisible, obligándola a aceptar que nada de lo que habían vivido desde que pusieron un pie en aquella casa era casualidad. Era un patrón, era un ciclo, eran los próximos nombres en una lista escrita por un lugar que no conocía el tiempo como lo conocen los humanos. Su voz quebrada al fin logró salir. No mires las paredes, mírame a mí, tienes que salir de aquí, no te pertenece este lugar, no lo escuches. El chico levantó la vista hacia ella con dificultad. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si una parte de él estuviera respondiendo al llamado, mientras otra luchaba por mantenerse presente. La tensión en su rostro revelaba un conflicto interno tan fuerte que le temblaban los labios antes de poder pronunciar una frase. «No puedo», susurró. La voz, la escucho clarísimo. Me habla como si me conociera desde antes de nacer, como si siempre hubiese esperado que yo llegara aquí. Lucía negó con la cabeza con desesperación. «No, no es verdad. No le perteneces. No dejes que te engañe». Pero incluso mientras decía esas palabras, el suelo bajo sus pies comenzó a latir. Literalmente latir, como un músculo gigantesco enterrado bajo capas de piedra. El polvo luminoso ascendía como si fuera atraído por un campo magnético que emergía del corazón profundo. El aire empezó a oler a humedad antigua, a tierra sin oxígeno, a algo que llevaba siglos dormido y que por primera vez despertaba plenamente. Justo en ese instante, el chico cerró los ojos con fuerza y gritó. No un grito de terror, sino un grito de reconocimiento, como si algo hubiera entrado en su mente y la hubiera forzado a recordar algo imposible. Lucía, paralizada, lo observó sin poder intervenir. Él abrió los ojos de golpe, y en ellos había una mezcla de miedo y certeza. «No es la primera vez que vengo aquí», dijo. Lucía sintió que la sangre se le helaba. «Eso no tiene sentido. Nunca habías estado en esta montaña. Nunca habías pisado este lugar. Vivimos toda la vida en otra región, en otra ciudad. ¿Cómo podrías haber venido?» Él tragó saliva y respiró profundamente, como si sus pulmones lucharan contra un peso invisible. «No yo, mi familia». La frase golpeó a Lucía como una piedra. El pasillo, como si reaccionara a la revelación, se expandió durante un instante y luego volvió a cerrarse, dejando una sensación de mareo y desorientación. «¿Qué familia?», preguntó ella con un susurro tembloroso. Él miró las paredes que mostraban imágenes de diferentes épocas, diferentes personas, diferentes tragedias. «Mi abuelo, mi bisabuelo, ellos desaparecieron en montañas. Recuerdo que mi madre siempre me decía que había algo que no debía buscar, algo que no debía explorar. Ella nunca lo explicó, nunca dijo nombres, nunca contó historias. Solo repetía que algunas montañas deben ser respetadas porque guardan lo que no debe ser revelado». Lucía sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «¿Me estás diciendo que tu familia formó parte de esto?». Él asentó lentamente. «Creo que esta montaña, esta casa, todo esto, nos conocía desde antes». A lo lejos, la voz profunda pronunció su nombre otra vez, esta vez con un tono más definido, más cercano, más directo. El túnel vibró. El polvo luminoso se agitó como una tormenta interior. Las paredes cambiaron de nuevo, mostrando esta vez una escena que Lucía no esperaba ver jamás. Ella misma, mucho más joven, junto a su madre, y detrás de ellas, la sombra de un niño, el chico que estaba a su lado en ese momento. Pero en esa visión, el niño no tenía rostro, solo una forma que miraba hacia la montaña. Lucía retrocedió un paso. «¿Qué significa eso? ¿Por qué aparecemos juntos? Esto es imposible». Él se puso de pie con dificultad. El pasillo reaccionó con un temblor leve. «Creo que esta montaña no elige a personas al azar. Creo que marca a familias enteras. Y creo que nuestras historias se cruzaron mucho antes de que lo supiéramos». Las paredes dejaron de proyectar imágenes por un instante. El aire se detuvo. El latido cesó por completo. El silencio absoluto los envolvió.
Y entonces la montaña pronunció una palabra que los dejó petrificados. No el nombre del chico, no el de Lucía, sino un apellido. El suyo, el de los dos, el mismo. Lucía soltó la linterna. El chico la miró con horror. El pasillo se cerró completamente detrás de ellos, y lo que despertaba en la oscuridad comenzó a avanzar. La tormenta que había empezado horas antes golpeaba ahora con toda su fuerza, como si el cielo también quisiera presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. La puerta de la casa temblaba por el viento mientras, en la sala, los tres permanecían en silencio, esperando. La anciana respiraba con dificultad. Había contado todo: la pérdida de su hija, la culpa que cargaba, los años que pasó buscando a los niños para darles el hogar que nunca pudo ofrecerle a su propia familia. Lía sostenía su mano con fuerza. El chico, a su lado, trataba de aguantar las lágrimas, porque sabía qué estaba ocurriendo. Ese tipo de despedidas siempre llegan con demasiada calma. «No me arrepiento de nada», susurró la anciana. «Ustedes son lo mejor que me pasó». La tormenta rugió, y en aquel instante, tan suave como un parpadeo, la respiración de la anciana se detuvo. Lía apretó los labios, conteniendo un llanto que parecía romperle el pecho. Él bajó la cabeza y apoyó su frente contra la mano ya inmóvil de la mujer. Pero entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. Algo que la anciana había dejado preparado mucho antes de que la enfermedad avanzara. Una puerta oculta, que los niños nunca habían visto, se abrió sola por la fuerza del viento. Dentro había una caja de madera y una carta cuidadosamente doblada. La carta decía: «Si estás leyendo esto, significa que ya me fui. No lloren demasiado. No nacieron para la tristeza. Esta casa, esta tierra y todo lo que ven ahora es de ustedes. Pero más importante aún, recuerden que no estaban solos cuando llegaron, y nunca lo estarán». Abajo había dos firmas, el nombre de la anciana y el de su hija fallecida. Lía se quedó paralizada. Él tomó aire, sorprendido. La anciana lo había planeado todo, no solo para salvarlos, sino para unir dos generaciones que la vida había separado injustamente. Cuando la tormenta finalmente se calmó, los primeros rayos del amanecer iluminaron la casa. Ya no parecía una vieja estructura abandonada. Parecía un hogar. Por primera vez, los dos niños salieron al exterior. El campo estaba cubierto de gotas brillantes y un olor a tierra mojada. «¿Y ahora?», preguntó Lía. Él miró la casa, el camino, el horizonte. «Ahora vivimos la vida que ella quiso para nosotros, juntos». Y así lo hicieron. No porque les hubieran dado un techo, sino porque, aquella noche, en medio de la tormenta, una anciana les enseñó la verdad más importante. La familia no siempre viene de sangre. A veces llega en forma de un susurro que te dice: «Ya no estás solo,